Bienvenidos a este centro cultural donde vamos a hacer la presentación de la candidatura del PSPV-PSOE a la alcaldía de Sot de Ferrer. No quiero empezar mis palabras sin expresar mi gratitud por el grandísimo honor que me hace el secretario general Ramón Martínez y la agrupación de Sot de Ferrer por invitarme a este acto y de poder dirigirme a todos y a todas vosotras. Da hoy mucho respeto, mirad al tendido, porque, a ver, Ramón, no sé si vas a tener después para todos, pero vamos, aquí está Amadeo, el secretario comarcal, está Francis, el vicesecretario, Rocío, Miguel Ángel, candidatos autonómicos, está nuestra secretaria de organización provincial, Ana Edo, está Sonia Alonso, que también es miembro de la ejecutiva provincial, tanta gente, concejales de los diversos municipios. Desde luego, entre tantos amigos y amigas y conocidos, se siente uno pues como en casa, en este alto Palancia que tanto da al territorio y que tanto tiene para seguir empujando de ese mundo rural con el que nos sentimos tan identificados y que no se quiere quedar atrás en los momentos que van a venir. Ver tanta gente de fuera y de tal entidad refuerza mucho la potencialidad de lo que hemos venido a presentar hoy, que es un nuevo futuro para Sot de Ferrer. Y también por mencionar a aquellos para los que estamos aquí hablando esta mañana, en este lugar, y que quiero pensar que están aquí y con muchas razones para poder estar. Unos porque sois socialistas de toda la vida, que venís a reforzar vuestras convicciones. Otros porque en los últimos años os habéis acercado a nuestro proyecto y habéis venido a darnos vuestro apoyo. Unos, de más allá, porque sois gente que queríais venir a este acto para escuchar desinteresadamente las propuestas de un grupo de personas que quieren hacer de Sot un lugar más amable y con más posibilidades de vivir. O simplemente sois gente que discrepáis de nosotros desde cualquier posición democrática y aún así habéis querido acompañarnos en esta mañana de fiesta democrática. A todas y a todos, muchas gracias y buenos días. En estas elecciones estamos llamados a reafirmar nuestros valores y nuestros compromisos, a mantenernos frente a la dura realidad económica que vivimos y comprobar si estamos a la altura de lo que otros han hecho anteriormente por nosotros y de la promesa de lo que podemos dejar para el futuro. Y sí, compañeros y compañeras, os lo decimos esta mañana, tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos que hablar de nuestros municipios y de los gobiernos autonómicos, porque de eso se tratan las elecciones del 24 de mayo. Que nadie nos venda otra moto. Queremos que se hable, que se dialogue sobre cómo van a ser esas alcaldías y concejalías que saldrán el 24 de mayo de las urnas. De cómo ha sido ahora, bajo el gris gobierno municipal del Partido Popular de los últimos años en Sot de Ferrer, y de cómo podemos dar color, esperanza, ilusión a este magnífico municipio, a este municipio de Las Callejas. El ciudadano no se deja engañar y quiere saber qué es el proyecto de futuro para los municipios en unos momentos cruciales, en una época en la que ya sabemos todos que todo ha cambiado, que nada es igual que antes en materia económica, en materia laboral, y que como no somos todos iguales en nuestros municipios, la izquierda y la derecha van a hacer cosas diferentes y la gente tiene que estar informada, tiene todo el derecho. No nos vale de nada echar piedras sistemáticamente contra quienes gobiernan en este municipio, porque de todo lo que se ha hecho, pues algo estará bien, digo yo. Pero la verdad es que el Partido Popular no suele mostrar nunca un proyecto ni vertebrador ni de futuro claro a aquellos municipios que gobiernan. Normalmente se gobierna más a salto de mata que con perspectiva y altura de miras. Y Sot, yo creo que no es una excepción. A la mala política no se la combate desde fuera de la política. Se le gana con más política, pero de la buena. Con mucho sentido común, con experiencia, con perspectiva de trabajo. Que nadie os engañe. Y nosotros no queremos engañar a nadie. Desde el Partido Socialista ofrecemos consenso y cooperación
para dotar a este territorio de una nueva identidad industrial, turística, cultural. Queremos conexiones para poner en valor la complementariedad territorial y asegurar que nadie se quede atrás. Educación, sanidad, bienestar, nuevas oportunidades, esas son nuestras prioridades. El mundo rural es uno de nuestros grandes retos. La gente no espera que los gobiernos resuelvan absolutamente todos sus problemas. Saben que tienen que hacer mucho esfuerzo personal para tirar adelante y están dispuestos a hacerlo. Y por esta comarca, y veréis cómo la gente os dirá que no quiere que se malgaste el dinero de nuestros impuestos en cosas innecesarias. Y donde queráis de nuestra provincia, y la gente os dirá que los gobiernos autonómicos o municipales, por sí solos, no pueden hacer que nuestros niños sean maravillosas personas. La gente es razonable. Sabe que los padres tienen que enseñar también, que los niños no pueden progresar si no elevamos sus expectativas. La gente no espera que los gobiernos resuelvan todos sus problemas, pero captan en lo más profundo de sus personas que con solo un ligero cambio de prioridades, como la educación, podríamos garantizar que todos los niños y niñas tuvieran una buena base para iniciar su vida y que esa buena base educativa es el fundamento de una sociedad moderna y avanzada que cree sus posibilidades. En la educación de 0 a 3 años se producen las mayores cotas de desigualdad entre los niños a día de hoy. Y desgraciadamente es una muy temprana edad para poder hablar de esas cosas. La escuela rural, y teniendo delante a Amadeo, no puedo sino reconocer todo el esfuerzo que le está dedicando desde nuestro partido para poder consolidarla e impulsarla. La escuela rural es uno de los motores de la vida que tenemos en los pueblos y son muestra sintomática de que nuestros pueblos están vivos, porque cuando hay escuela hay niños, y si hay niños hay vida, y con ello hay continuidad en nuestras poblaciones. Y no es una casualidad que en los pueblos donde gobiernan alcaldes socialistas, pues se tenga la ratio de universitarios más alta por habitantes en la provincia. Y no es casualidad. Y por eso quiero que reflexionéis y razonéis por qué. La persona que va a hablar a continuación sabe mucho de todo esto que os estoy contando. La cultura y la educación son los grandes pilares de la sociedad del futuro. Que no nos digan otra cosa porque nos están engañando. Ella es una filóloga y profesora de universidad de reconocido prestigio. Ha sido consejera del Consell Valencià de Cultura. En SOT y en todos los sitios, por vuestra manera de hablar, se os conoce y es una de vuestras señas de identidad. Y ella es una de las personas que más sabe de cómo habláis en este pueblo. Es también una persona comprometida académica y socialmente. Actualmente está ayudando con su participación en la candidatura de Amparo Marco, que conocéis bien en esta comarca, para que sea la futura alcaldesa de Castellón. Y como no, pues no quería faltar a la cita de hoy en SOT para apoyar a los componentes de la candidatura que hoy presentamos. Es para mí todo un privilegio y todo un honor dar paso en el atril a Isabel Ríos. Muchas gracias por estar aquí.